Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae este programa para todos ustedes, llevando libros hasta sus hogares, buena música, temas interesantes de la intelectualidad y por supuesto de vez en cuando nos colamos con un poco de cine a través de los radioreceptores. La noche de hoy tengo el inmenso honor de presentar a uno de los actores más importantes de este país, un hombre que ha estado en los corazones de cientos, si no de miles de jóvenes y mujeres de Venezuela que suspiran aún por él y que esperamos que en la próxima presentación cinematográfica que se estrena en este mes de febrero y donde él protagoniza, bueno, siga robando suspiros a las mujeres venezolanas y del mundo, porque ahora el cine tiene esta cualidad oblicua que está presente en todas las pantallas y que le auguro a esta película, la película Julia tiene Sugar, que es la película que protagoniza nuestro invitado de esta noche, le auguro que va a seguir robando sonrisas y corazones. Este hombre que nos acompaña, quienes nos ven por YouTube ya lo están viendo, se llama Jorge Reyes. Bienvenido, Jorge. Dale un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Claro que sí, Luis. Agradecido por darme la oportunidad de estar aquí en tu espacio y le mando un beso y un abrazo a todos esos escuchas y a los que nos están viendo por YouTube. Aquí estamos para hablar un rato, para divertirnos y para conocer. Bueno, el ya lejano, digamos, porque si ya te catalogan ese malvado director y escritor te llamó Sugar, es decir, porque los Sugar pintan canas, pero tú no tienes canas, o por lo menos no muchas. Mira, lo que pasa es que en ese título no precisamente dice Julia tiene un sugar, sino Julia tiene sugar. O sea, se puede interpretar de dos maneras, ¿no? Entonces, tiene aquella cosa de Celia Cruz, ¿no? La azúcar. Puede ser por allí o puede ser por el otro lado. Entonces necesitan ir a verla para que ustedes descifren qué significa ese sugar. Si es el sugar daddy o es que la mujer tiene mucha azúcar. Mira, Jorge, en el año 1971, según nos cuenta el ciberespacio, naces. Y por ahí escuché que eres de la parroquia del Valle. Yo estuve recién viendo el Valle. El año pasado fuimos a la Feria Internacional del Libro que se hizo allí frente al Valle y en el laguito. Y se ven los bloques del Valle, se ve esa zona, además, que tiene un clima diferente de Caracas. Es una parte verdaderamente hermosa y pacífica de la ciudad, muy a pesar de la crisis política, la crisis económica y de la violencia que en algún momento se estuvo viviendo intensamente allí en el Valle. Pero cuéntanos un poco de tu infancia. Es como un muchacho del Valle se convierte en una estrella de televisión internacional. ¿Dónde comenzó ese gusanito por la actuación, por representar, por transformarse, por darle voz a otros? Mira, Luis, el Valle, tengo muchos recuerdos hermosos del Valle, tengo grandes amigos, compadres. Allí me formé
y allí hice mucha vida, hice mi adolescencia también. De verdad, un cariño especial a toda esa zona, a mi zona donde crecí, donde nací, a todos mis amigos. La espinita por la actuación viene por culpa de mi hermana, Claudia Reyes, que empieza en sus inicios a hacer comerciales, luego estudia actuación, y yo trabajaba en un banco, no sé si lo recuerdas, a lo mejor no, Banco República, un banco muy antiguo que ya no existe. Y era muy esclavizante. Aparte de esclavizante, no era bueno monetariamente, y ella era la que proveía en la casa. Y me dice un día: hermano, pero si tú eres hermoso, tú puedes salir a hacer comerciales, a actuar, pero yo era demasiado tímido, yo no sabía ni bailar. Y ella fue la que me impulsó a aprender a bailar, a dejar el miedo detrás de cámara, o delante de cámara, perdón. Y comenzamos a hacer talleres de actuación con Elba Escobar, Rogelio Aponte, Amalia Pérez Díaz, y allí comenzó mi historia. Gracias a mi hermana Claudia Reyes, hice mi primer personaje en Sirena. Era una novela muy, hace muchos años. Te estoy hablando, Marte Televisión existía, era en Marte Televisión. Te estoy hablando... Sirena es del año 1993. Bueno, imagínate. Sabes más Mira, que yo. Jorge, también vi por allí que hablabas de tu mamá y decías que ella, aún siendo madre sola o madre divorciada, había salido a estudiar con sus hijos y se había graduado de educadora. Hoy los educadores, bueno, Fe y Alegría es una cuna de los educadores, pero me causó muchísima curiosidad que tu mamá fuese profesora de artística, de arte, de disciplinas artísticas, de historia del arte. También habrá por allí... Historia del arte. Habrá por allí la semilla de que Claudia haya hecho actuación y después tú también un poco en el contacto con el arte de tu mamá. Mira, y no solo de mi mamá, de mi papá también, porque mi papá fue músico, y la mamá de mi papá, mi abuela Udelina, fue profesora de teatro. Entonces, todo eso viene por allí. Mi mamá cantaba en el grupo de música llanera de mi papá. Mi hermano empezó también a tocar o sea, eso viene desde hace mucho tiempo. Sí, sin duda, cuando uno revisa los hogares se da cuenta de que los grandes talentos nacen influenciados por la familia, ¿no? Y allí es donde todos los venezolanos tenemos tanto talento, porque nuestras familias están llenas de ese corazón, de esa posibilidad de darle las oportunidades a nuestros hijos y a nuestros sobrinos de que crezcan a nuestro lado. No pasa lo mismo quizás en otras sociedades que son más parcas y tienen familias más pequeñas. Mira, me gustaría que me dijeras por qué estudiar informática, por qué graduarse de informático. Además, imagino que estudiaste con aquellas IBMs, con aquellas computadoras que... Programación BASIC, programación COBOL, imagínate tú. Nada comparado con los muchachos de ahora que trabajan con oleografía, que tienen la tecnología verdaderamente del futuro. Pero háblanos de por qué estudiar informática, por qué te querías acercar al mundo de la tecnología en esos años 90. Mira, quizás porque siempre me gustó la creatividad, porque el ser artista es ser creativo también. Y siempre me gustó la tecnología porque también me gustaba mucho la matemática. Yo era de esos alumnos extraños que pasaban física, química, las tres Marías, física, química y matemática, y raspaba ciencia de la tierra, educación, geografía. No me gustaba leer, pero me gustaba inventar, me gustaba sumar. Yo creo que me gustaba crear. Entonces, lo más cercano que yo conseguía sin tener que estar frente a una cámara era sentarme frente a un computador y crear programas, crear ideas, ¿no? Que eso después se convierte en lo otro que hice. Mira, el mundo de la televisión de los años 90
quizás fue el último, el estertor, digamos, de la era televisiva latinoamericana. Primero, no había internet, es decir, no estaba en peligro el formato televisión, es decir, los años 90 creo que fue la última década en que reinó la televisión, era el medio rey. ¿Cómo viviste esa experiencia? Porque, bueno, te tocó ser protagonista de telenovela, ese sueño preciado. Ahora quieren ser reggaetoneros, supongo, los jóvenes, pero en ese momento la mayor aspiración de un joven quizás era ser protagonista de telenovela. Te tocó cumplir ese sueño de muchos a una edad, bueno, en tu plena juventud. ¿Cómo viviste esa Venezuela? ¿Cómo sentías tú que era la industria de la televisión cuando entraste en el 93, en el 94, el 95, esos años que te tocaron conocerla? Mira, en un principio, bueno, como te dije, Claudia me impulsó a eso. Luego le empecé a agarrar el gusto. Empecé a hacer muchos comerciales, empecé a perderle el miedo a las cámaras, el miedo al ridículo que llaman. Y empecé a amar la actuación como loco. Me dieron la oportunidad, como te dije, en Marte Televisión, luego me dieron la oportunidad en Radio Caracas. Y en Radio Caracas me daban trabajo a destajo. No sé si sabes lo que es eso, que era por capítulos. Yo cobraba por capítulos. Entonces estuve así casi 3 años. Y llegó un momento donde yo dije, no, o sea, no puede ser que yo ya tenga 3 años aquí y no me contraten como actor fijo. Y ganaba mucho más dinero siendo modelo que actor. Y entonces llevé mi propuesta de que por favor me ayudaran a tener, o sea, se corría por los pasillos que yo iba a la próxima novela, pero sin contrato. Entonces yo pedí por favor que me ayudaran a contratarme y no se dio. Entonces yo sentía la televisión injusta en ese momento. Pero luego me armé como de valor y dije, pero si yo soy bueno, si gusta mi trabajo, ¿por qué no seguir? ¿Por qué no seguir luchando? Agarré un VHS, grabé todas mis escenas y me fui a Venevisión a entregarlo. Ajá, a la competencia. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge, de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y a la vuelta nos cuentas la diferencia entre las 2 plantas de televisión que reinaban, lamentándolo mucho que decirlo, tenían una especie de monopolio. Televen nacería también unos años después, pero en los dramáticos, RCTV y después, bueno, la reina internacional de las telenovelas del estilo venezolano, Venevisión, donde tú, bueno, luciste y te luciste con los mejores escritores. Ya vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de esta entrevista con el actor venezolano Jorge Reyes, aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con una leyenda joven del 71, pero es una leyenda de la televisión venezolana. Media joven. Hay que decir que bueno, que uno hace una búsqueda en internet de las entrevistas, de lo que ha hecho Jorge, y te encuentras todavía el asunto de la prensa rosa. En Venezuela
no aprovechamos la inteligencia de nuestros actores, la vida de nuestros actores, y nos recurrimos siempre a las mismas preguntas tontas. Aquí no te voy a hacer las preguntas tontas ni de los escándalos. Eso creo que es perder el tiempo, porque se ha dicho mucho sobre eso, pero sí hay algo que a mí me parece importante: conocer el arte de la actuación y el negocio de la actuación. Tú tienes, bueno, 30 años, ya 30 y tantos años en el mundo de la actuación. Si comenzaste en el 93, tienes 31 años en el mundo de la actuación, digamos. 31 años conociendo el negocio de la actuación y viendo cómo se transformó de esos años 90, donde la televisión reinaba, a hoy que tenemos una crisis porque tenemos talentos venezolanos que lucen en todas las pantallas del mundo y en todas las plataformas, pero no se produce completamente en Venezuela. Y hoy estás haciendo, lo sé, un esfuerzo en compañía de José Antonio Varela, que es el director de esta película Julia tiene Sugar, y de algunas plataformas y productoras que están apoyándolo para hacer cine en Venezuela de nuevo y hacer producciones cinematográficas o audiovisuales que permitan rescatar el talento venezolano y además internacionalizarlo, porque la presencia de tu esposa sin duda le da ese cariz internacional a la película, y otros compañeros internacionales, músicos que están colaborando de otras geografías. Pero sigamos con tu historia. La guerra entre Venevisión y RCTV. Vas a protagonizar tu primera novela en Venevisión, Destino de Mujer. Además, según dice la internet, con una alianza con Televisora Española. Háblanos un poco de esa gran oportunidad. ¿Cómo se dio? ¿Cómo la suerte te sonrió? Porque eso es un momento en el que la suerte le dice: este es al que le voy a regalar mi sonrisa. Bueno, como te dije, me sentí desilusionado cuando salí de Radio Caracas, porque no me dieron esa oportunidad y todo el mundo me decía que yo hacía bien mi trabajo, que no entendía por qué no me contrataban. Y llegué a mi casa desilusionado y mi hermana me alentó, mi familia me alentó: pero si eres bueno, ¿por qué no vas a seguir? Yo dije, ya no voy a seguir en eso. Voy a seguir con mi carrera de modelo, y bueno, ejerceré con mi carrera de informática. Dije, ¿no? Entonces, no, pero que no lo haga. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a dar una oportunidad. Agarré mis escenas, hice mi reel. En aquella época se llamaba demo. Hice mi demo en mi VHS así gigante, lo llevé bajo el brazo. Llevaba mi VHS en la mano, como te dije, y mi hermano trabajaba en Venevisión, pero detrás de cámara. O sea, él trabajaba en Cafitel, que era como decir, los que se encargaban de todo lo técnico, de arreglar las cámaras, o sea, de arreglar cualquier falla que hubiese. Y le dije a mi hermano, ¿por qué no me ayudas a entrar en Venevisión? Y él me decía, bueno, yo no conozco a nadie de allá arriba de los dramáticos. O sea, yo trabajo en la parte de Cafitel, o sea, no tengo el poder de llevarte hasta allá. Quizás tengo el poder de que puedas entrar para que lleves tu cassette. Y yo le dije, bueno, ayúdame en eso, por lo menos. Ayúdame a entrar. Y yo quería hablar con el señor Arquímedes Rivero, que estaba en esa época allí. Y su secretaria era Elba. Y le digo que pues quiero una reunión con el señor Arquímedes. Y ella me dice, ¿para qué tú quieres una reunión con el señor Arquímedes? Y era muy difícil, Elba. Y yo le digo, bueno, que quiero traerle mi material para que él lo conozca, sepa lo que yo hago. Entonces, bueno, no sabemos si él te puede atender hoy, espérate allí. Y yo veía que el señor pasaba por un lado, pasaba para el otro, y nada. Y entonces él, no, que todavía no te puedo atender. Y yo veía que el señor no hacía nada. Caminaba, pedía un café, no tenía nadie en la oficina. Y yo decía, ¿por qué no me pasan? O sea, ¿será que esto es una señal? Decía yo. Entonces, nada, pasó el día y Elba me dice al final de la tarde, después de esperar como 4 horas ahí sentado, mira, vente mañana, hoy no te voy a poder atender. Y yo, bueno, está bien, me voy mañana. Y al siguiente día me pasa lo mismo, hermano. No me atiende el señor. Vente, no, mañana no te puedo atender, bien, vente dentro de la otra semana arriba.
Entonces yo decía, no, no puede ser. Entonces me voy con mi hermano, me pasó esto y lo otro, no me atendieron. Y el señor pasaba, me veía y nada. Entonces yo le dije, por favor, dime qué carro tiene el señor. Y me acuerdo de aquella época, un Century Whip de la época. Pues. Carros elegantes, bonitos. Un carro elegante. Entonces yo me dije, bueno, me voy a ir al estacionamiento a esperar que el señor se monte en su carro y le entrego el material. Y así hice, hermano. Lo esperé en la puerta del estacionamiento. Cuando yo lo veo saliendo, que él frena allí, yo le digo, señor Arquímedes. Y él se asustó, ¿no? Entonces yo le digo, yo no vengo a robar ni nada. Yo soy la persona que estaba allí. Yo creo que usted se acuerda de mí. Yo lo único que quiero es entregarle mi material y vea mi trabajo y se lo tire en el asiento. Hasta luego. Y me fui. Bueno, hermano, yo decía, ¿será que me van a llamar? ¿Será que no me pasaba el tiempo? Como a la semana. Recibo una llamada de Elba. Y me dice, Jorge Reyes, yo sí, mira que el señor Arquímedes quiere reunirse contigo. Yo, bingo, la pegué, no, hombre, vamos para allá. Y bueno, voy a mi reunión, al señor Arquímedes le pareció chévere mi trabajo, me dice, yo te voy a hacer un casting, ¿verdad? De Fiorella, me acuerdo, se llamaba el casting. Fiorella en su propia oficina con otra actriz. Y bueno, hago el casting, yo estaba muy nervioso, porque los castings yo los había hecho en estudio, pues nunca lo había hecho delante del señor en una oficina. Y el señor me dice, bueno, tranquilo, dale, cualquier cosa yo te aviso. Y ese dale, cualquier cosa yo te aviso, la segunda llamada me dicen, Jorge, creo que vas a protagonizar una novela. Wow. De haber sido papel secundario en todas las novelas de RCTV. No me tomaron en cuenta ya, y este señor está tomando en cuenta mi trabajo, mi talento. Entonces yo sí, bueno, sí, y entonces vamos a hacer casting con Sonia, con todo, empezó todo aquel rollo, y bueno, vinieron las negociaciones de contratación, me contrataron por 3 años, o sea, lo que yo esperaba y anhelaba. Entonces, la enseñanza que me dejó eso, y es la enseñanza, o el mensaje que yo le doy a todos cuando me lo preguntan, es que no hay que desmayar, hay que seguir, esforzarse, y más si tú sabes que lo estás haciendo bien, que tienes el talento. Y allí empezó mi carrera. Gracias al señor Arquímedes Rivero que me dio la oportunidad. En paz y además una industria, Venevisión, que tuvo la suerte de convertirse en una fábrica internacional de éxitos, ¿no? Porque si bien RCTV exportaba durante los años 70 y 80, exportó mucho éxito enlatado, Venevisión logró hacer éxitos en Miami, logró expandirse como empresa, no solamente quedarse en Venezuela. Yo hice 2 novelas en Miami, claro. Mira, ¿conociste al señor Cisneros, que acaba de fallecer? ¿Perdón? ¿Conociste al señor Cisneros? Acaba de fallecer Gustavo Cisneros. ¿Lo conociste? ¿Lo trataste alguna vez? Sí, lo conocí en una época cuando ganaron el Grammy. ¿Tú te recuerdas de eso? Que ganaron un Grammy. Entonces hubo una reunión allí en Venevisión, en el último piso, en una azotea que tenía Venevisión. Ahí hicieron una fiesta y ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Sí. Una gran persona, sencillo. O sea, nos recibió muy bien. O sea, no tengo quejas de él. Mira, sí lo conocí. Y finalmente, viendo un poco el panorama, comienza el siglo XXI. ¿Cómo ves ese decaimiento de la industria televisiva? Es decir, hay un momento en el que Venezuela deja de producirse los dramáticos. Tú tuviste, creo que en el último gran éxito, los últimos grandes éxitos de Venevisión, cuando estas novelas que escribía, por ejemplo, Leonardo Padrón, o creo que actuaste en una novela que escribió uno de los grandes escritores venezolanos, Alberto Barrera Tisca. Háblanos un poco de esa relación, de cómo te fue con Leonardo Padrón, que escribía para ti, o Tisca. ¿Cómo te fue con esos 2 escritores? Mira, siempre me fue bien. Con Leonardo Padrón hice un buen trabajo, o sea, hicimos un buen equipo, pero yo siempre me la llevé bien con los escritores. O sea, siempre. Yo hacía mi trabajo lo mejor posible. Incluso siempre me pasó que yo daba ideas sobre el personaje y no se las daba a ellos directamente, sino que las daba en escena. En escena yo ponía ideas y ya cuando venía el próximo libreto venía eso escrito allí. Entonces
mira, siempre con todos los escritores, no solo con Leonardo ni con Tisca, con todos los que trabajé, siempre me llevé bien, siempre sentí un respeto y traté de siempre respetar su libreto, su historia, y creo que eso fue un éxito, uno de los éxitos rotundos con ellos. Mira, conociste a Luis Alberto Lamata en la televisión y después te toca ir al cine. En el próximo segmento quiero que hablemos de eso, de tu actuación en cine. Eres el rostro de dos personajes históricos porque la historia de Venezuela ha costado filmarla, no es como quizás los norteamericanos que abusan de eso y hay como 100 películas de todos sus procesos independentistas o patrióticos. Nosotros tenemos que esforzarnos por hacer llegar la historia de alguna manera, ¿no? Y el sentimiento patrio. Y tú protagonizaste, bueno, Miranda en ese año bicentenario y también participaste con un rol protagónico en Bolívar, el hombre de las dificultades. Me vas a conversar sobre eso y me vas a conversar sobre Luis Alberto Lamata al regreso, en el siguiente segmento. Estamos hablando con Jorge Reyes, uno de los actores más destacados del mundo de la televisión y del cine venezolano y que está, por supuesto, en este momento a punto de presentar una nueva producción audiovisual. Julia tiene Sugar. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con el actor venezolano Jorge Reyes, nacido en Caracas el 28 de agosto del año 1971. Yo no sé mucho de signos, yo creo que 28 de agosto es Virgo, pero ya sabrán las fanáticas, porque Jorge tiene fanáticas en todo el país y ellas, bueno, le sacarán hasta el ascendente y el descendente astral. De eso saben bastante las personas que están en el mundo de la farándula y de la búsqueda de los conocimientos esotéricos, pero nosotros hoy estamos intentando descubrir el arte de la actuación. Pues este es un hombre que ha dedicado los últimos 31 años de su vida a actuar, a convertirse en un rostro que represente a otros, y le dio voz, le dio vida a personajes históricos. Jorge ha tenido el placer de convertirse para nosotros en personajes de nuestra historia venezolana. En el año 2013 se estrenó la película Bolívar, el hombre de las dificultades, de Luis Alberto Lamata. Qué lástima. Y que sin duda es una de las piezas fundamentales de la filmografía venezolana, pero antes, en el 2007, tuvo a bien participar en la película Miranda Regresa, que es una de esas piezas cinematográficas que nosotros sabemos que son fundamentales para el cine venezolano. Fue el año bicentenario del prócer Francisco de Miranda, y Miranda Regresa es una película que se desarrolló con la dirección de Luis Alberto Lamata. Esa relación con Luis Alberto Lamata, Jorge, me interesa. ¿Estuviste con quien ha sido tu director de cine en las últimas dos películas y quien fue director de
de varias de las novelas con las que actuaste. Háblanos de esa relación. ¿Tienes una amistad con ese director? ¿Te consideras, bueno, quizás firma de ese director porque te ha dirigido ya 4 o 5 veces? Háblanos un poco de esa relación y cómo llegaste a protagonizar Miranda Regresa. Mira, primero que todo, Luis Alberto Lamata, lo amo, lo adoro con mi corazón. Es mi amigo, es mi gran amigo. Aparte de mi director, es un gran amigo. Creo que es uno de los directores más talentosos de Venezuela. Sobre todo inteligente, y, o sea, intelectual, historiador. O sea, de verdad lo admiro muchísimo. Es cierto, he hecho varias novelas con él y a su vez, bueno, yo estaba haciendo la novela Los Querendones, recuerdo, con Fabiola Colmenares. Yo usaba en esa novela el pelo casi largo y entonces Fabiola me dice, Jorge, ¿sabes que en la Villa del Cine están haciendo casting para una película de Francisco de Miranda que van a hacer? ¿Por qué no vamos a hacer el casting? Y yo le digo, pero si a mí no me han llamado. No, pero no importa, vamos. Y yo, bueno, vamos a ir. Y bajamos y está Luis Alberto allí. Y entonces, bueno, hacemos el casting. Ella y yo. Y bueno, quedamos a la espera de que nos digan, pues. Entonces, en un momento me dicen, Fabiola me dice, ay, me llamaron. Voy a trabajar en la película de Miranda. Ay, yo fino, ¿y a ti te han llamado? No, no me han llamado. Y luego me llaman a mí para que vuelva a bajar. Entonces hablan conmigo, me dicen, mira, Jorge, exacto, nos gustó mucho tu casting. Queremos que mantengas el cabello largo porque, o sea, vas a ser un personaje de época, pues querían que no te lo cortes, a ver si puedes, porque la película empieza en 3, 4 meses y de aquí a allá a lo mejor lo tienes más largo. Queremos que hagas el Miranda joven, porque el Miranda viejo lo va a hacer Gustavo Rodríguez. Entonces queremos que hagas el Miranda joven. Y yo, bueno, chévere, vamos a darle. Así relajado. Y entonces, bueno, me entregan los libretos y uno de Miranda sabía lo que te enseñaban en la escuela realmente. Cuando yo empiezo a estudiar ese señor, que es tan complejo, 6 idiomas, súper intelectual, yo digo, ¿en qué lío me metí yo? ¿Sí? ¿En qué lío me metí yo? Bueno, nada, empezamos ensayos de mesa con Gustavo Rodríguez, con Luis Alberto Lamata, y empezamos a tener más conexión. Me sentía muy bien porque Luis Alberto Lamata me recomendaba libros, siendo historiador, y las preguntas que yo tenía se las hacía y él me las explicaba perfecto. Pasó el tiempo y a mí me llaman para hacer una novela en Colombia. Yo tenía carrera en Colombia, y entonces yo le digo a mi manager, no la quiero hacer porque quiero hacer la primera película que voy a hacer de cine venezolano. Y entonces, por favor, pospon eso. Y yo sigo con mi idea de hacer la película, la debemos hacer en tantos meses. Y ya, bueno, yo voy a hablar con ellos y les voy a decir que en tantos meses están libres. Perfecto. Resulta que se empezó a alargar y alargar y alargar y alargar. Gustavo Rodrigo tenía otros proyectos y llegó un momento donde dice, señores, yo no puedo seguir en el proyecto, no puedo seguir esperando porque tenía otros compromisos. Y entra esa crisis en la Villa del Cine y Luis Alberto dice, bueno, vamos a ver ahora quién puede ser el Miranda viejo, porque Gustavo Rodríguez era el casting perfecto y no sé qué. Y él fumándose su habano, yo me acuerdo clarito, y le digo, Luis Alberto, o sea, en el cine americano maquillan a la gente. Claro. Y esos actores hacen personajes maquillados. Entonces, ¿por qué no me maquillas a mí? Yo te hago también el viejo. Y él se queda pensando así y me dice, ¿tú crees? Yo le digo, claro. Yo le echo pichón. ¿No? Y me metí en ese rollo más duro aún. ¿No? Entonces me dice, bueno, tenemos que buscar un maquillador que sepa poner látex, yo no sé qué. Empezamos la búsqueda, encontramos a una señora cubana que no recuerdo el nombre ahorita, pero maravillosa, que vino a hacerme las pruebas y me maquilló como ya vieron en la película.
decido entonces hacer Miranda completo, conseguimos el maquillador y todo, y llega entonces nuevamente mi manager a decirme que tenemos que irnos a Colombia a trabajar. Era una decisión difícil porque ella me dice, si no trabajas en Colombia, porque ya ellos esperaron por ti, te pueden vetar. Y si te vetan, entonces no vas a poder tener más trabajo en Colombia. O te quedas haciendo tu película. Entonces yo le dije, voy a hacer la película. Y fue una decisión difícil porque me trunqué mi carrera en Colombia. De hecho, quise volver después y no pude. Espero que con el pasar del tiempo, Miranda me ayude a que pueda trabajar otra vez en Colombia. Mira, Bueno, y me encamino en esa travesía de hacer Miranda. Si era difícil hacer estoy solamente seguro, el joven y más. estoy seguro que hacer Miranda de verdad te ha conseguido un lugar en la historia del cine en Venezuela. Primero, es una de las películas más costosas que se ha rodado en este país. Y además, los exteriores son verdaderamente maravillosos. Es decir, todo el aparataje técnico. Háblanos de esa aventura, de haber rodado en el mar venezolano, de haber interpretado, porque de verdad te metiste en el papel. Yo creo que fue de los dos Miranda que hubo en esa época, porque también Sí. salió el otro Bueno, Miranda. a eso voy. Me embarco en esa travesía de hacer Miranda. Si era difícil hacer el joven, imagínate hacer los dos. Yo decía, Dios mío, ahora cómo yo hago este señor viejo con tanto conocimiento, con tanto, o sea, representar un hombre de 66 cuando yo tengo menos, todas las vivencias, toda la experiencia, o sea, era súper difícil. Y yo hasta le rezaba, ayúdame a sacarlo, ayúdame a sacarlo. Bueno, le conseguimos. Me puse a estudiar con mi profesor Nelson Ortega, buscando el personaje. Empezamos a estudiar hasta que lo conseguimos. Le conseguimos una voz, le conseguimos una manera diferente de expresarse y nos embarcamos en eso. Y fíjate, ese era mi miedo, hacer el viejo, y todo el mundo opina que es la mejor parte de la película, el viejo, el Miranda viejo. Y sí, mira, maravilloso trabajar con Luis Alberto, viajar por el mundo, porque fuimos a Praga, fuimos a Cuba, hicimos escenas aquí en Venezuela. Pero antes de eso, tuvimos 8 meses de preparación. Mi vida era Miranda. Yo tenía, los lunes tenía que hacer esgrima, los martes baile de la época, los miércoles equitación, los jueves tenía que ir a flauta, los viernes tenía clases con los profesores de varios idiomas. Un día me tocaba francés, otro día me tocaba inglés, el otro me tocaba latín. Mi hermano, durante 8 meses no tuve vida para preparar el personaje. Y después fueron 8 meses más de rodar. Entonces, cuando a mí me tocó mucho soltar a Miranda. Mucho. Cuando ya yo termino la película, que yo me encuentro en mi hotel y digo, hoy no me tengo que parar temprano, hoy no tengo clase de nada, hoy no tengo 30 escenas, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Decía. Le pasa a los actores, le pasa a los actores que se meten en el cuerpo. Fue muy intenso, representar a Miranda fue muy intenso, o sea que intenso. Fueron como el rodaje y la preproducción fueron como 2 años de trabajo. Casi 2 años. Wow. 16 meses más en pre y post. Y aparte de eso, todo el tiempo que habíamos esperado, que se fue corriendo, era Miranda. Y llegaba a la casa y era Miranda, y salía de mi casa y era Miranda, y salía. Eso no se ve cuando uno ve una película. Mi hija se llama Miranda. Cuando uno ve una película y experimenta esa experiencia del disfrute artístico, no entiende que hay 2 años detrás para ese instante del estreno. Y después haces otro personaje histórico en el Bolívar, el hombre de las dificultades. ¿Qué tal interpretar al polaco? El polaco, fíjate. Cuando yo hablo con el Luis Alberto sobre el polaco, yo le digo, bueno, dame las características del polaco. Entonces me dice, mira, Jorge, aquí con el polaco hay un problema. No es igual que Miranda, porque Miranda, pues, habían 66 tomos de diario y era o sea, como la vida más perfecta que hay incluso de los próceres, porque Bolívar se dice, hay cosas, pero no escribió día a día lo que hacía. Eso es importante también, acotarlo.
Miranda escribió 66 tomos de diario, hermano. Toda su vida está allí, que lo llamó Colombella. No se puede inventar mucho. Sí, entonces me dicen, el polaco, tú vas a tener un poquito de libertad de crearlo, porque sí fue histórico, pero no se sabe mucho de él. Se sabe que había un espía que quería matar a Miranda, que venía de muy lejos de Polonia, por eso le decían el polaco, pues, pero no se sabe cómo era físicamente, no se sabe cómo era el tipo, se sabe que existía, pero no se sabe quién era, porque el tipo se escondía muy bien, ¿ok? Entonces él me dio la libertad de crear ese personaje. Y entre él y yo fuimos haciéndole ajustes, pues. Yo le dije que quería que fuera un poco afeminado, egocentrista, y así lo fuimos construyendo, ¿no? Hasta que salió lo que vieron allí en pantalla. Una película polémica por el final, ¿no? Sí, bastante polémica. Fue una parte de la historia de Bolívar cuando estaba, se puede decir que, no sé si en su lecho de muerte, no era su lecho de muerte, pero era la parte donde él estaba más deprimido y quería suicidarse, no quería vivir más. Él sentía que todo el mundo lo había traicionado y le faltaban fuerzas hasta que, bueno, estaba ahí en Jamaica y sale la famosa carta de Jamaica y el hombre vuelve a salir adelante, ¿no? Mira, háblanos de la diferencia entonces que viviste entre las telenovelas, ¿no? Es decir, ser actor de telenovelas para los actores de teatro es algo como desnotado, es decir, hay unas clases de actores y yo no sé si tú lo has sentido alguna vez, pero bueno, los que hacen teatro dicen que los que actúan en las telenovelas no son tan buenos actores y los que hacen cine, es decir, hay como clases de actores. Yo verdaderamente entiendo que es un estilo y un ritmo diferente para cada una y que cada uno de las formas de actuar son maravillosas, pero tú has vivido dos de ellas, has vivido ya el cine, por supuesto, con esta intensidad que nos estás contando. Yo he vivido las tres, yo hice teatro también, yo he vivido las tres, y yo difiero un poco de ellos, ¿no? Yo pienso que el actor no debe decir el de teatro es mejor que el de televisión, o el de televisión es mejor que el de cine. Yo creo que el actor se debe amoldar al método, al sistema que estás trabajando. Si estás haciendo teatro, pues tienes que amoldarte al teatro. Si estás haciendo televisión, tienes que amoldarte a la televisión. Si estás haciendo cine, tienes que amoldarte al cine. Entonces, eso te hace histriónico, pues. O sea, muchos actores antiguos, que hemos visto de Hollywood, esos actores bailaban, cantaban, actuaban, o sea, era una maravilla porque eran muy completos, lo que tú lo pusieras a hacer lo hacían. Y yo he aprendido, o sea, a mí se me ha quedado un poco eso. A mí en una novela me dijeron, Destino de Mujer, ¿tú sabes manejar moto? Y yo no sabía manejar moto. Y yo decía, sí, yo sé manejar moto. Y cuando salí de ahí, agarré clase de moto. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, porque tú mismo te pones las limitaciones. Si tú te pones las limitaciones, ahí te vas a quedar. Entonces, si la gente de teatro dice, no, yo no puedo hacer televisión porque es mejor el teatro, entonces te vas a quedar ahí todo el tiempo haciendo teatro. Entonces, tú tienes que abrirte, mano. O sea, tienes que experimentar todos los caminos. Y ahí tú decides cuál te gusta más. Eso sí es válido, ¿no? ¿Y a ti cuál te gusta más? Mi hermano, desde que toqué el cine, me enamoré del cine. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar el mensaje de Radio Fe y Alegría, y a la vuelta vamos a hablar de la última película, de esta que se estrena el 14 de febrero y que pone de manifiesto, bueno, vienes a hacer ahora, primera vez que haces en el cine una comedia. Entonces, sí, vamos a hablar de cuáles son las diferencias de estos roles entre el drama que has venido haciendo durante mucho tiempo y ahora que vamos a ver una película para toda la familia que estoy seguro que nos va a sacar suspiros y también nos va a sacar bastantes risas. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con Jorge Reyes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento. Esta noche conversando con un hombre que ha hecho teatro, que ha hecho cine, que ha hecho telenovelas, que ha sido modelo, un hombre que es esposo de una superactriz y de una influencer y que ha vivido en Venezuela, y eso es algo importante destacar, que ha vivido en Venezuela todas estas etapas del desarrollo de la vida artística audiovisual del país. Hoy estamos a días de que se estrene una nueva película que se une a nuestro componente cultural, porque cada vez que sale una película al aire, cada vez que se estrena una película, se estrena un bloquecito de la identidad venezolana, se estrena una obra de arte que significa ser venezolanos. Entonces, hoy una comedia romántica al estilo hollywoodense, pero también con ese sabor, con ese azúcar, con ese sugar que tiene el venezolano. Háblanos de cómo te llegó a tus manos el libreto y cómo lograste convertirte en el actor protagónico de Julia tiene Sugar, esta película que pronto vamos a ver ya en las salas de cine de todo el país. Claro que sí. Antes, teníamos un problema de internet, ahora tenemos un problema de luz. La luz parpadea, entonces se nota mucho. Mira, es importante también acotar, ¿no? Que en el sector, en el espacio anterior decíamos que me gusta más el cine. Eso no quiere decir que yo deje a un lado las telenovelas o deje a un lado el teatro. Si vienen las oportunidades, bienvenidas son. También nos enamoramos del personaje y lo hacemos. Hacemos todo lo que venga. Julia tiene Sugar. Yo trabajé en Miranda. José Antonio Varela hizo algo allí en Miranda, fue asistente. Fue productor. Fue productor, exacto. Entonces, él conocía mi trabajo. En Margarita estaba él promocionando Cupido y nos encontramos. Yo estaba en mi cumpleaños allá y él me dice, Jorge, tengo un proyecto. Nos vimos en la playa, nos saludamos, tenemos tiempo sin vernos. Tengo un proyecto para el año que viene, eso fue en agosto del año antepasado. Y me gustaría hablarlo contigo. Y lo decía, dale, lo hablamos. Y así fue. Finalmente me llama Jorge, aquí tengo el proyecto, vamos a sentarnos a hablar, quiero que hagas este protagónico, pero además del protagónico, quiero darte la oportunidad de que también seas productor. Tú decides si quieres ser actor solamente o si quieres hacer producción y actuación. Y agarré y me fui con ese nuevo reto de ser productor, ¿no? Llego a casa y le comenté a él, mira, mi esposa también está ahora sin hacer nada, va a hacer algo en México, pero no es todavía. No sé si la conoces o no, él sabía quién era, pero no conocía bien su trabajo. Le mandé links, cosas, y le gustó. Alejandra también lee el libreto, lo leemos los dos, y entonces tenemos una reunión final con José Antonio y le decimos, mira, nos gustó el libreto, yo quiero hacerlo, y Alejandra también lo quiere hacer, pero existe un problema, la edad de la protagonista que está en el libreto es mucho menor que yo, dice Alejandra. Entonces él dice, no hay problema, eso lo podemos arreglar, yo puedo reescribir eso y lo amoldamos a tu edad, no hubo problema. Y ahí nos encaminamos a producir y a actuar. Julia tiene Sugar, la hicimos con mucho cariño, con mucho amor. Aprendimos mucho de la producción. Bastante difícil producir. Sí. Y actuar a la vez. Pero hay que estar pendiente de todo. Tienes que estar pendiente de tu libreto y aparte tienes que estar pendiente de si conseguimos la locación, si conseguimos al patrocinante, una cosa loca, ¿no? Esta película tiene exteriores emblemáticos de Venezuela, es decir, habla y se muestra en espacios característicos de este país. Háblanos un poco de cómo te sentiste al volver a grabar en exteriores, al volver otra vez este Jorge, que tú donde llegas te reconocen las muchachas y las notas muchachas ya, pero volver otra vez a grabar y además cine en las calles de Venezuela. Háblanos un poco de eso.
Mira, fabuloso, maravilloso. Retomar el Parque del Este. Yo tenía años que no entraba al Parque del Este. Y está bellísimo. O sea, lo tienen muy cuidado. Incluso tienen allí el barco de Miranda, que es espectacular. No sé si lo has ido a ver, el Leander. Igualmente la Esfera es otra maravilla. El Ávila. O sea, paisajes hermosos. O sea, y tenía yo ya casi, no sé si te puedo decir que 8 o 10 años fuera de pantalla. Y fuera del cine mucho más. Y para mí fue un placer enorme, de verdad, participar nuevamente en esta película, sentir esos nervios de comenzar nuevamente una grabación, de construir un personaje y sobre todo trabajar al lado de mi esposa, que tenemos 13 años juntos, que llevamos a 14 años juntos y nunca habíamos trabajado en una producción, aunque habíamos hecho un espacio mío por YouTube e Instagram, no sé si lo conoces, Miércoles de Cinéfilo, donde representamos escenas de películas memorables para que el público adivine de qué película es la escena. Ahí empezamos como a calentar motores, a darnos a conocer nuevamente, vamos a decirlo así, porque hay una juventud que no conoce tu trabajo. Y empezamos a hacerlo, nos sale la película, grabamos y la hicimos juntos y hoy, bueno, es un sueño realizado. Mira, en el mundo de la telenovela, darse besos es un arte, ¿no? Es difícil, pero bueno, la telenovela sin el beso no es telenovela. Es quizás una de las cosas más difíciles. Hoy te toca protagonizar junto a tu esposa. ¿Hay diferencias entre los besos que diste en las telenovelas y ahora los besos que le estás dando a tu esposa en esta película? Claro, pues esos labios tengo 14 años conociéndolo, hermano. Claro que sí, es diferente. No, siempre, mira, siempre hay un nerviosismo y un profesionalismo porque siempre, aunque tú te des un beso, tengas una escena de amor detrás de ti o delante de ti, hay un equipo inmenso de trabajo al que le des respeto, quizás eso te produce un poco de nervios, ¿no? Y no hay esa libertad que puedes tener en la intimidad con tu pareja. Eso es así. Claro. Mira, te voy a hacer una pregunta que me causa curiosidad. Me dijiste que tienes 8 años fuera de la pantalla. ¿Tú crees que en este país nosotros tenemos que esforzarnos por crear diálogos y entendimientos? Es decir, yo detesto cuando las partes de cualquier pugna ideológica, política o religiosas vienen y crean divisiones. Es decir, tú eres menos porque piensas así o eres menos porque eres de esta manera. ¿Tú crees que estos 8 años fueron una pausa tuya como decisión o hay un poco del problema político de fondo y que los productores se convierten, en vez de pensar en el mundo del arte, en vez de ver el talento, se dedican a ver más bien los argumentos políticos y señalan a la gente? Hay como un apartheid. Sí, mira, hay un poco de eso. Lamentablemente, uno no puede ligar tu manera de pensar con tu talento, con lo que tú sabes hacer, y te digan, no, tú no vas a entrar aquí porque eres de aquella ideología. Entonces eso me parece absurdo. De hecho, en Miranda hay actores que pensaban diferente y actrices que pensaban diferente y eso no impidió que todos trabajáramos juntos. Entonces yo no veo por qué un productor es el que toma esa decisión. A mí me cerraron muchas puertas fuera del país, aquí mismo en el país. Incluso en eventos me han cerrado las puertas. Yo diría que es una pendejada, una real pendejada. Cuando No, a mí me parece algo grave porque se lo hicieron a Charlie Chaplin en Estados Unidos y creo que no aprendemos
de los errores de las grandes producciones. Es decir, no puede ser posible que si el macartismo persiguió a los que pensaban en izquierda en Estados Unidos y lograron llevar a la pobreza y arruinaron a la generación más talentosa del arte norteamericana, nosotros no podamos entender lo mismo y darnos cuenta de que no importa cuál es tu preferencia política, lo importante es tu talento, tu currículo, lo que tú haces en frente a la cámara. Mira, yo te voy a echar un cuento aquí que nunca, creo que vas a ser primicia. Creo que vas a ser primicia, hablando de ese punto. Yo me encontraba en México acompañando a mi esposa en una novela que hizo en Televisa, y yo aproveché a hacer casting. Yo voy a una productora, hago casting para un personaje secundario. Y hago el casting, el director le gustó muchísimo y me dice: Jorge, tú tienes mucho talento para este personaje, hermano. O sea, yo tengo otra novela que voy a hacer en Telemundo Miami. ¿Tú irías a hacer esa novela allá? Y yo le digo: sí, ¿por qué no? Bueno, yo voy a hacer el casting la otra semana, la semana que viene. Entonces yo le digo: bueno, perfecto, pues yo voy a visitar a mi hija que vive allá y te hago el casting. Voy, hago mi casting, gustó muchísimo mi casting. La novela se llamaba Al otro lado del muro. Empieza Telemundo a tuitear que parece que el próximo protagonista Al otro lado del mundo está Jorge Reyes repuntando. Cuando de pronto una actriz a la que le tengo mucho cariño, respeto, Alba Roversi, lo digo aquí, se puso en mi contra y empezó a tuitear y a decir que si yo trabajaba ahí, ellos iban a ir, que iban a hacer huelga, que si yo iba para el camerino, ellos se salían del camerino, que si yo iba a maquillaje, se salían de maquillaje, que si yo al cafetín, se iban a para todo el cafetín, que si me contrataban a hacer una huelga frente a Telemundo. Una real pendejada. Que yo le había robado los reales al pueblo, que yo era millonario y no sé qué. Yo lo único que le respondí fue: Alba. Y yo nunca tuve después una respuesta de ella. Yo te admiro, respeto tu trabajo, pero ¿tú crees que si yo tuviera todo eso que tú dices, estaría haciendo casting aquí? Más bien te estaría dando trabajo a ti. Claro. Entonces, bueno, hermano, se me cayó ese proyecto gracias a ese bullying y a esa pendejada de pensar diferente y de no poder trabajar con alguien que piense diferente a ti. Entonces, eso se tiene que acabar, hermano. Somos todos actores, cada quien tiene derecho a pensar como le dé la gana. Cada quien tiene derecho de ser el equipo de béisbol que le dé la gana. O sea, porque uno tiene que pensar para los demás. Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que tenemos una oportunidad de darnos cuenta de eso en esta película que se presenta el 14, que no trata de temas políticos, pero que trata de una Venezuela que muestra, bueno, las necesidades de una muchacha que tiene esas necesidades de buscar a un sugar y que al mismo tiempo muestra las maravillas trabajando de darse la oportunidad. Ahí no importa si tú eres de aquí o de allá, simplemente se buscó el talento, porque yo mismo estuve allí en propuesta de casting, porque como te dije, soy productor y propuse actores que para mí son maravillosos, que no tienen nada que ver con política ni nada de eso, y unos aceptaron, otros no pudieron, y aquí estamos, hicimos un trabajo hermoso, felices. Además, el capital de esta película es un capital privado, es decir, las productoras que levantan este capital, la mayoría son, creo que Somos, que se llama la productora, y la productora de José Antonio, que es Divarte. Y está la mía que se llama Producciones Etiopía, están las tres. Etiopía, bonito nombre. Sí, Producciones Etiopía. Jorge, para finalizar, el Día de los Enamorados se acerca, esta película se enmarca en el Día de los Enamorados, se estrena ese día, y después, antes que te vayas tú a eso del Día de los Enamorados, quiero acotar algo importante. Dígame. Cuando yo agarré la producción de esta película, hablando en la mesa con los productores, con José Antonio,
surgió la idea de que no muriera aquí en Venezuela, de que fuera una película que tuviera dos nacionalidades, para que así poder venderla o sacarla a las plataformas, y entonces de esta manera esta película pudiera ser vista por mayor cantidad de venezolanos o de gente que no nos conoce por medio de una plataforma streaming. Porque como lo sabes, si es netamente venezolana no te la compran. Entonces tiene que tener dos nacionalidades. Entonces estamos luchando para eso. Estamos tratando de cumplir todos los requisitos para darle la nacionalidad colombiana, estrenar en Colombia y entonces tener la oportunidad de ofrecerla a cualquier plataforma streaming que quiera recibir nuestro producto. Eso es importante. Que es una realidad y quiero acotarlo, ¿no? Es decir, realmente el bloqueo existe en la parte de producción artística. Es decir, estar dentro de Venezuela y producir contenido venezolano en el marco ahorita de una pelea entre políticos afecta a los artistas. Sí, afecta a los artistas. Y antes afectaba a los deportistas también. Lo que pasa es que lo de los deportistas lo levantaron por aquí. Tuvo un tiempo los deportistas que no podían venir a jugar aquí porque si no los sancionaban allá y cosas así, pues, que no deberían ser. Creo que es importante acotarlo y denunciarlo precisamente para que se corrija como se corrigió con los deportistas. Yo no creo que la política debería seguir metiéndose tanto en nuestros hogares, ¿no? Que ha dividido tantas familias, como en nuestras expresiones artísticas. Debemos intentar separar esas cosas. Somos hermanos, pensamos diferente, bueno, tenemos que seguirnos queriendo como hermanos. Punto. Mira, viene el 14 de febrero entonces, vamos a finalizar por el tiempo de la radio. Se estrena esta película. ¿Qué mensaje le das a las muchachas que necesitan un sugar? ¿Van a aprender algo en la película? Bueno, que tengan suerte y lo consigan. Ese es el mensaje que les doy. Si necesitan un sugar que les resuelva la vida, bueno, que tengan suerte. ¿Aprenderán algo en la película? Es decir, es una película cómica, por supuesto. Ahora, lo mejor que pueden hacer es tener su propio azúcar, a ver si consiguen algo chévere en la vida también, ¿no? Un mensaje para todos los venezolanos, invitándolos a ver la película. Claro que sí. A partir del 15 de febrero en todas las salas de cine estará Julia Tiene Sugar, una comedia romántica ligera, agradable. Pueden ir a verla en familia, con la pareja, solos. La van a pasar muy bien, van a reír, quizás van a llorar, quizás van a tener un mensaje de esperanza, que de verdad la gente puede caer, pero también se puede levantar. Es un mensaje bonito que hay allí. La hicimos con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo que vayan a apoyar el cine nacional, el cine venezolano. Necesitamos hacer muchas más producciones, necesitamos entrar en las plataformas para que conozcan nuestro trabajo, que sí tenemos talento, que sí tenemos calidad para estar allí, que sí tenemos, o sea, un buen producto como lo tuvimos, como fuimos pioneros en las novelas, pues. Jorge, gracias por la oportunidad de entrevistarte, por estos momentos que hemos compartido, que los he disfrutado muchísimo y sé que nuestra audiencia también los está disfrutando. La invitación, bueno, para que vayan a las salas de cine. En la mitad de nuestro circuito hay salas de cine, en las otras mitad, lamentándolo mucho, no, en Tucupitas no hay salas de cine, en Amazonas no hay salas de cine, en Apure no hay salas de cine, pero sí los hay en Barquisimeto, en Mérida, en Caracas, que tenemos emisora, en Anzoátegui, en diferentes partes del país, Maracaibo también hay salas de cine y espero que tengan la oportunidad de apoyar al cine nacional. Gracias, Jorge, por tu tiempo y a todos los que nos escucharon. También gracias por estar en sintonía. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche en algunas emisoras, de 10 a 11 en otras, pero todas en el circuito nacional de emisoras de Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis. Un abrazo, gracias por la invitación. Gracias a ti, Jorge. Y trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. Nos sintonizamos el día de mañana. Gracias por estar aquí.